Muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos nuestra clase de plan lector y quiero específicamente señalarles algunas herramientas, algunas estrategias que les pueden favorecer a tener una buena lectura comprensiva. Pues bien, vamos entonces a ver algunas estrategias. Una de las estrategias más importantes y más significativas que nosotros podemos hacer uso para lograr una buena comprensión de lectura, para establecer una buena comprensión global de un texto, es a través de los esquemas. Un esquema es, digamos que ese medio que le permite a uno estudiar y entender un tema. ¿Por qué? Porque a través de ese esquema nosotros podemos, con una lectura rápida, volver a entender y a comprender el tema nuevamente. Esta herramienta es fantástica y nos posibilita además la seguridad para obtener una gran cantidad de información. Muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, qué bueno tenerlos de nuevo aquí. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante que corresponde a la lectura comprensiva y esto aplicado a nuestra clase de plan lector. Pues bien, quiero dejarles de pronto ahí unos tips muy importantes para que ustedes, cuando hagan la lectura de un texto, puedan de alguna forma sintetizar las ideas más importantes a través de una herramienta fabulosa que consiste en elaborar un esquema. Un esquema es ese instrumento que le permite a usted estudiar y entender un tema. A través del esquema usted logra sintetizar de una manera puntual una cantidad de información que una vez cuando usted intente leer nuevamente ese esquema, ¿cierto?, va a tener una visión global y general del tema que está abordando. Entonces, como les decía, siempre una de las ventajas que tenemos con los esquemas es que nos posibilita ordenar las ideas de un texto, ya sea literario o no literario, ya sea continuo o discontinuo. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de organizar la información, si es de un texto literario, desde esa situación inicial hasta la situación final, o si por el contrario estamos hablando de un texto que habla o generaliza en diferentes contextualizaciones, pues también vamos entonces a tener ese orden o sentido. Nos permite además, como les decía, con un solo vistazo lograr, ¿cierto?, reconocer la estructura textual del texto, analizar muy bien sus componentes y de alguna forma lograr una comprensión global y general del tema que estoy abordando en el esquema. Es importante además porque facilita la información de imágenes mentales y las imágenes mentales son fantásticas porque nos ayudan a favorecer la memorización y los procesos de aprendizaje. Entonces, este beneficio de recordar con facilidad lo hace mucho más eficiente. Dentro también de las ventajas que tienen los esquemas, pues una de ellas también es que favorece el aprendizaje ayudándonos a ordenar la materia de estudio. Eso ayuda a posibilitar a que tenga una secuencia simétrica y a través de esa secuencia pueda comprender y memorizar mejor. Bien, pues entonces cuando nosotros leamos un texto, tratemos de elaborar un esquema. Y para poder elaborar este esquema, pues previamente hay unos pasos o unos procesos que nos pueden ayudar a elaborar contundentemente el esquema que yo quiero hacer. El primer paso definitivamente es leer. ¿Leer en qué forma? Leer comprensivamente. Eso significa que yo debo hacer uso de ciertas estrategias, como cuáles puedo dividir un texto en unidades pequeñas. Si tengo un texto largo, ¿cierto?, ¿qué puedo hacer? Puedo dividirlo en unidades más pequeñas y cada una de estas unidades las puedo sintetizar o puntualizar en un esquema para lograr de alguna manera organizar la información y que cuando yo ya quiera volver a entender el tema en forma general lo pueda hacer en forma coherente. Debo partir también de reconocer esas estructuras textuales y aplicarlas a otros textos. Eso significa que cuando leo un texto tengo que tener la capacidad ya de identificar qué tipo de texto estoy leyendo. ¿Será que es un texto que me está brindando información? ¿Es de tipo informativo? ¿Es un texto que me explica un tema? ¿Es de tipo explicativo? ¿Es un texto que me brinda ciertas opiniones a favor o en contra con relación a un tema? ¿Será que es un texto argumentativo? Y al reconocer esta estructura textual, pues nosotros también podemos asimilar y hacernos una idea general de cuál es el fin primordial a través de este texto.
Hacer analogías con situaciones similares. También debemos nosotros determinar en cierta forma qué es lo que se propone el autor con ese texto que estamos leyendo. Y eso significa leer comprensivamente. Son 4 pasos importantes: dividir el texto en unidades pequeñas, reconocer su estructura, analizar las analogías y determinar el propósito que tiene el autor en el texto. Hay otra herramienta fabulosa que les va a ayudar a ustedes también a elaborar el esquema y a entender la lectura o a lograr comprender realmente un texto, y consiste en subrayar. Subrayar es algo que facilita muchísimo la estructuración o la puntualización de ideas principales y ideas secundarias. En este subrayado ustedes pueden utilizar diversas herramientas, ya sea un texto digital o ya sea un texto escrito, pero es importante hacerlo para indicar o focalizar cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. Hay otro punto fundamental dentro de la estructuración de un esquema y consiste en resumir. Es ahí donde viene la labor más importante, porque es sintetizar y ordenar jerárquicamente, es decir, yo le doy un nivel de importancia a las ideas más importantes, suena la redundancia, pero que son principales y que requieren un nivel mayor, y a su vez le doy un menor nivel, ¿cierto? O le doy menos importancia a las ideas que de pronto son detalles que no son tan puntuales con relación al texto. Es decir, es esa posibilidad que tenemos nosotros también para descubrir las palabras claves que están dentro de un texto. ¿Listo? Bueno, ya nosotros teniendo estos 3 elementos fundamentales, pues ya podemos empezar a pensar en cómo elaborar un esquema y qué tipo de esquema podemos elaborar. Les voy a mostrar aquí algunos esquemas que ustedes pueden usar, pero depende de ustedes cuál quieran elegir, cuál se vuelva su sello personal, porque muchas veces a nosotros se nos facilita elaborar ciertos esquemas y realmente cuando estamos elaborando algo que nos llama mucho la atención, eso también activa, ¿cierto?, esos procesos neuronales que hacen que se produzcan esas emociones significativas y sin lugar a dudas, pues vamos a tener un trabajo comprensivo con relación a la lectura. Bien, el primer esquema es tipo árbol. Este esquema basa su estructura jerárquicamente, es decir, hay una serie de niveles que van a encontrar ustedes y pues notablemente ustedes lo encuentran también o lo reconocen como el mapa conceptual. Este mapa conceptual evidentemente va a tener un título, va a tener unos subtítulos, va a tener una serie de conceptos y ahí ustedes pueden organizar la información. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una novela que se divide por capítulos, probablemente colocas el título y cada uno de los capítulos va a ser uno de los brazos del mapa conceptual. A su vez, dentro de esos capítulos puedes colocar otros subtítulos que te ayuden también a organizar la información, como personajes, acciones o lugares, entre otros detalles que realmente van a ayudar a tener información puntual de cada uno de los elementos que ustedes estén analizando con relación a esa novela. Hay otro tipo de esquema que es precisamente el que ustedes observan acá en la parte de abajo y es el esquema en forma radial. El esquema en forma radial, como su nombre lo indica, tiene una forma circular, ¿cierto? Nosotros colocamos en la parte central el nombre del título del libro, si estamos hablando de una novela, y a su vez podemos colocar una serie de burbujas o óvalos que tengan, puede ser como referente, el nombre de cada uno de los capítulos del libro y a su vez dentro de cada capítulo los elementos que yo quiero colocar, las ideas principales, las ideas secundarias, y esto también facilita la lectura en forma global y les va a permitir a ustedes tener síntesis muy adecuadas. Hay un esquema que es el esquema de número, suele utilizarse para algunas personas, digamos, se les facilita más cuando de pronto no tienen como esa habilidad con respecto al manejo detallado de elementos como la ilustración o elementos como de pronto las figuras, las simetrías, entre otros. Entonces se utiliza el esquema de números, como su nombre lo dice, utiliza números, se utiliza el 1 para la idea principal y a su vez el 1.1 que van marcando ideas secundarias
secundarias y ideas terciarias. Entonces podemos nosotros colocar en el 1, podemos colocar el título del libro, en el 1.1 el título del primer capítulo, y dentro del 1.1.1.1 entonces vamos colocando esas otras ideas. Eso también puede facilitarles, si a ustedes se ven más identificados con este tipo de esquema, lo pueden usar. Hay otro tipo de esquema que es el esquema de llaves, que ustedes también lo conocen como el cuadro sinóptico. A su vez, también presenta ciertos niveles, entonces nosotros también podemos colocar aquí el título, en esta podemos colocar los diferentes capítulos del libro, las diferentes partes del libro, y a su vez dentro de cada capítulo podemos colocar elementos propios y relacionados o vinculados con la historia que estamos analizando. Hay otro esquema que nosotros también utilizamos mucho y es el esquema de espina de pescado, diagrama de causa y efecto. Este esquema tiene la particularidad que generalmente para los textos narrativos focaliza muy bien lo que tiene que ver con las causas y el efecto que se va produciendo dentro de las mismas historias. Por ende, suele colocarse en la parte central de una columna vertebral el título del libro, se colocan unas ideas principales que son mayores y a su vez a su lado las ideas secundarias. Yo puedo colocar dentro de las ideas principales cosas puntuales de un capítulo o puedo colocar a nivel global, hacer una espina de un libro completo. Entonces ahí tiene que tenerse en cuenta también la capacidad de organización. Hay un esquema que se está utilizando muchísimo últimamente, es el Visual Thinking. Pues digamos que también busca extraer las ideas principales de un texto, pero las combina con imágenes. Si ustedes miran, por ejemplo, aquí tengo un esquema que dice beneficios de la lectura y la imagen llama mucho la atención porque, por ejemplo, esta imagen me está diciendo, ¿cierto?, que nos ayuda a espantar miedos, y aquí es muy visible la imagen que nosotros podemos ver. Entonces, si ustedes son muy visuales y su aprendizaje es muy visual, utilicen bastante este esquema que les va a facilitar y les va a apoyar muchísimo. Aquí pueden ver en este esquema lo que se está ampliando sobre un tema de la circulación pulmonar y circulación general. Alrededor del esquema coloca cosas puntuales, preguntas que también ayudan a llevarnos hacia una idea global del tema. ¿Qué es la sangre? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Cómo? Son preguntas puntuales y uso muchas imágenes. Las imágenes ayudan a recrear, generan ese efecto también de memorización y son muy útiles en estos tiempos los Visual Thinks. Bueno, eso es lo más importante para que ustedes tengan en cuenta con relación, ¿cierto?, a algunos aspectos de la lectura. Pero también vamos entonces a darles un datico muy especial para que ustedes también lo tengan presente ya aquí a lo largo de su proceso, y es que cuando ustedes estén abordando distintos temas literarios, en específico lo que tiene que ver con la lectura, pues posibilítese la manera de evaluar cómo está su velocidad de lectura. Si yo puedo medir mi velocidad de lectura, en ese momento, ¿cierto?, puedo distinguir en qué nivel me encuentro. Entonces, en la medida de lo posible que ustedes puedan, medir su velocidad de lectura. Si de pronto alguien no sabe todavía cómo medir su velocidad de lectura, aquí les voy a indicar cómo hacerlo de una manera muy fácil y muy sencilla. Bueno, el primer paso consiste en leer un texto, tomar un texto y leerlo, marcar donde ustedes alcancen durante un minuto, es decir, van a leer durante un minuto y marcan en el texto hasta dónde llegaron, hasta qué punto del texto ustedes lograron llegar, es decir, hasta qué renglón llegaron. El segundo paso, después de que ustedes ya leen el texto en un tiempo de un minuto, ¿cierto?, marcan el renglón donde llegaron, es contar los renglones, es decir, si yo realicé un proceso de lectura de 22 renglones en un minuto, voy entonces a contar esos renglones. Luego hago más o menos un registro aproximado de cuántas palabras hay en un renglón. En este caso, si miramos este renglón, tengo una aproximación de 11 palabras. Multiplicamos el número de palabras por el número de renglones y automáticamente tenemos las palabras que leemos por minuto. Con ese dato es importante entender y conocer que un buen nivel de lectura aproximadamente está en 160 palabras por minuto, pero hay que analizar varias cosas. Si nosotros hacemos una lectura en pantalla, ¿cierto?, a través de un computador, a través de un celular o a través de otro dispositivo,
o si la hacemos en papel. Entonces, si ustedes más o menos están entre 100 palabras en pantalla, palabras por minuto, o en papel 110 palabras por minuto, y su nivel de comprensión fue de la mitad del 50%, es decir, leyeron durante eso y a su vez entendieron casi la mitad, se puede decir que el perfil del lector, es decir, su nivel estaría en un nivel insuficiente, ¿listo? O sea, tendríamos que mejorar. Si descubro que leo entre 200 palabras por minuto en pantalla